Pues buenos días y bienvenidos a, yo creo que la cata más especial que vamos a hacer en esta Iberovinac. Gracias a que Isabel ha encontrado un hueco en su agenda. Y bueno, para los que no la conozcáis, Isabel es pionera, no solo como mujer enóloga o sumiller, sino pionera en el mundo del vino a nivel nacional. Y tenemos la suerte de que esté aquí. Ella nos va a contar un poco brevemente su currículum, porque si no nos ocuparía una hora entera. Y esta cata se trata un poco de ver qué tendencia o hacia dónde tienden algunas bodegas, porque el mundo del vino, pues ya sabemos todos que muchas veces va de moda. Ahora, por ejemplo, tenemos la tendencia de que estamos muy hacia los blancos y rosados, vinos un poco más ligeros, más frescos. Pero bueno, vamos a intentar hacer la cata seguida. Son 4 vinos que hemos escogido, ¿vale? Y luego al final, porque ella también será la encargada de ciertos premios y demás, que es a las 12, dejamos para el final las preguntillas que tengáis, ¿vale? Así que, bueno, damos la voz a Isabel Mijares. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Buenos días a todos. Decir que estoy encantada de estar en Almendralejo. Para mí venir a Almendralejo no es nada raro y llevo años haciéndolo y siempre me encanta venir sobre todo a dar ánimo y esperanza a una región que nos lo merecemos. Había una reflexión que yo debía hacer sobre el pasado, el presente y el futuro del vino extremeño. Bueno, no tengo una bolita de cristal para poder decir cuál va a ser el futuro. Sí puedo, por el tiempo que llevo dedicada al mundo del vino, decir que nuestro pasado está totalmente justificado. Como sabes, no somos una región vitivinícola nueva en absoluto. El problema es que nuestra falta de comunicación la mayor parte de las veces hace que todavía haya montones de gente en España que te diga, uy, pero si en Extremadura hay 4 vinos. No, usted no sabe el número de hectáreas que tiene Extremadura. Difícilmente, o sea, no comunicamos bien y hoy lo que no se comunica no existe. Eso está clarísimo. Los científicos nos ha costado muchísimo trabajo entender eso. Pensábamos que solo con hacer las cosas bien bastaba. No, no es verdad. Y Almendralejo lo ha hecho todo por el vino. Es decir, aquí ha habido unas magníficas jornadas enológicas desde hace muchísimos años. Si tuviéramos que ponernos a agradecer a los pioneros de España en ocuparse del vino, entraría Almendralejo. Es una de las ciudades capital del vino a nivel de la Organización Internacional de la Viña y del Vino. El propio presidente de esa Unión Internacional, Pavlenko, el ruso, se desplazó a Almendralejo. Con los enólogos de Almendralejo estuvimos en Roma en la primera reunión de las capitales. Las jornadas técnicas que hace Almendralejo desde la época de José Luis Mesías son famosas. O sea, el pasado está totalmente justificado. Hay quizá algo que nos lo pueden o alabar a veces o criticar, que fue el que durante años nuestro vino, por la producción que teníamos y la buenísima destilación que utilizáramos, fuera la base de las grandes holandas y de los grandes brandis del país. Debíamos haberlo utilizado todo para uva de vinificación y haber hecho solo los vinos que después hemos demostrado que podemos hacer. Eso es una incógnita y juzgar el pasado con los ojos de hoy no tiene sentido. O sea, eso es algo que lo hacemos con mucha frecuencia, muy fácil de hacer, pero no se pensaba lo mismo. Vamos solo a reflexionar sobre por qué Extremadura tiene la posibilidad de hacer grandes vinos. Bueno, solo hay 4 parámetros que influyan en el estilo, en la silueta y en el perfil de un vino. Y son en este orden y además no son nada más que esos 4. El clima, que es el más importante, o los climas, porque tenemos una región
que no tiene nada que ver el clima desde el norte hasta el sur. Es decir, si pudiéramos estudiar de una forma más rigurosa que la que hemos hecho el número de climas que tenemos en la región, pasaríamos de 30 y tantos. Y hay zonas donde en 8 kilómetros tenemos un cambio de clima notable. Pero dentro del clima entra todo, las horas de sol, las horas de lluvia, la luminosidad, la integral térmica, diferencia de temperaturas entre la noche y el día, las estaciones perfectamente marcadas, la velocidad de los vientos y la proximidad o no a superficies de agua. Esos son los componentes del clima. Y esos, si nos ponemos a mirar nuestra región extremeña, porque esto es una feria, no es una feria de Almendralejo, no es una feria solo de los productores de Badajoz, sino es una feria del vino y la aceituna de Extremadura. Por lo tanto, tenemos que hablar de toda Extremadura. Y entonces vemos las diferencias tan grandes que hay de una zona a otra, pequeñísimas, con todos esos efectos que acabamos de hablar. Sobre ellos, externamente no podemos actuar, ni sobre las horas de sol, ni de lluvia, ni la integral térmica, ni nada. Hombre, podemos actuar conduciendo la planta de una manera o de otra, abriendo la canopia para que le dé más el sol, cerrándola, etcétera, pero no mucho más. Solo podemos actuar sobre las horas de lluvia. Nos falta lluvia, regamos, si tenemos agua. Y si podemos, regar y no dejar a la población sin agua. O sea, es muy elástico, pero al fin podemos actuar sobre algo. El segundo factor sería los suelos y la composición. Tenemos más de 60 tipos de suelos, con composiciones diferentes, pero sobre el suelo podemos actuar mucho más. Es el color, el calor y la composición. La composición del suelo hoy tenemos técnicas para que lo que le falte a un suelo se lo podamos añadir por abonos en el propio riego por goteo, que ya tenemos muchas viñas puestas con capacidad de regar. Las cepas en vaso nos cuesta un poco más, pero podemos actuar mucho más. Si nos falta nitrógeno, fósforo, elementos fundamentales, se los podemos aportar. Otra cosa es que el costo después, ahí vendrán los economistas y los empresarios a decir, sí, claro, pero si me tengo que gastar tanto en modificar un suelo, ¿hasta qué punto me compensa para obtener un vino de este precio? O sea, yo creo que en Extremadura no faltan viticultores ni enólogos. Posiblemente lo que falten sean gestores y expertos en marketing, sin lugar a duda. Entonces, el tercero sería la variedad o las variedades. Sabéis que hay miles de variedades. En la última guía censada, 12.600. Extremadura ha tenido un acierto. Ha conservado sus variedades autóctonas, con la diferencia de que hemos pasado de no vinificarlas excesivamente bien porque nos faltaba tecnología y equipamiento, cosa que no falta hoy, pero también hemos tenido una apertura, y la vamos a tener a futuro mucho más, sobre las variedades, el uso de variedades foráneas. Y hemos tenido también otro acierto, que es quitar esa palabra mejorante. Parecía que es que las nuestras no fueran buenas. Yo les llamaría complementarias. Qué bien, una pardina puede ser espléndida, una cayetana, etcétera, etcétera. Pero si tenemos una variedad que le compensa o le complementa con algo, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué cerrarnos al uso de esas variedades? Y yo pienso que a futuro nos van a entrar muchas variedades portuguesas y vamos a empezar a utilizar. Ya tenemos variedades internacionales, pero vamos a empezar a tener más porque al final la geografía de suelo, clima, etcétera, no es tan diferenciada. Tenemos una frontera, pero las fronteras políticas no tienen ninguna influencia. La cuarta variedad es la mano del hombre o la tecnología. Cuando yo empecé a trabajar como enóloga en el año 70, bueno, la existencia de enólogos eran mínimas, de mujeres enólogas mucho menos, pero
los enólogos que queríamos especializarnos a nivel superior tuvimos que marcharnos a Francia o a Italia, pero ahora no es el caso. Tenemos una formación enológica a todos los niveles en toda España. Es lógico porque tenemos 17 comunidades autónomas, las 17 productoras de vino. Eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, de esos 4 parámetros cumplimos todo. El suelo, el clima y el medio ambiente es lo que se llama terroir. No confundamos, porque yo oigo a menudo decir, es que tenemos 2 terroirs diferentes, ese y este. Esos son terruños, no son terroir. El terroir es la mezcla del suelo, del clima y del medio ambiente, que es fundamental. La flora, la fauna, todo eso influye de una manera increíble en el carácter de nuestros vinos. Siguiendo con el pequeño resumen que queremos hacer, nos queda una cosa muy clara. En cuanto al pasado, no tenemos que justificar nada. Extremadura es una región vitivinícola que tiene todas las características para justificar que sea una gran productora de vinos. Incluso al presente. Esta mañana yo le preguntaba al Observatorio del Vino Español, que sabéis que es uno de nuestros organismos que funciona mejor, que lo dirige Rafael del Rey. Cuando os hagan falta cifras o lo que os haga falta, recurrir a él porque tenéis una información total. Le digo, Rafa, ¿cómo ves tú la situación actual de Extremadura frente al resto del país? Y me dice, mira, te lo voy a decir en una frase. Provoca enorme interés. Hombre, eso es positivo. Me dice, hemos enviado técnicos del Observatorio del Vino y han venido todos diciéndonos, en este momento hay una revolución total en los sistemas de vinificación, en el estudio de nuevos vinos, en el aprovechamiento de nuevas variedades, en hacer coupage o mezclas diferentes que den vinos con otra expresión para adaptarse a nuevos consumidores. Todo eso es súper positivo, pero a la vez es arriesgado, porque además el productor hace esas pruebas y si se equivoca está comprometiendo claramente un patrimonio, unos costos, etc. Pero luego me decía algo que era menos positivo desde el punto de vista marketing. La gente que hemos mandado ha vuelto diciéndonos, no os podría decir cuáles son de verdad las características de los vinos extremeños por su diversidad. Pero eso también es positivo para el mercado. Le podemos ofrecer una diversidad de productos porque tenemos suelos, climas, terroirs diferentes, adaptación de variedades diferentes y mano del hombre diferente. O sea que a mí me pareció francamente una buena noticia. Futuro. Bueno, aquí hay empresarios que están sentados. Quizá ellos tengan más claro cuál va a ser el futuro. Acabamos de pasar una pandemia complicada, estamos con una PAC que cambia, las directrices europeas cambian. Fijaros, ayer terminamos el concurso del Real Casino de Madrid y después de tener clasificados todos los vinos con variedades aromáticas o no, que no quiere decir que tengan intensidad aromática o no, sino que esté hecho con variedades consideradas aromáticas por su contenido en terpenos, nos manda la OIB una nota diciendo que quitemos la clasificación porque el listado está en estudio y lo que hasta ahora solo era para el Moscatel y el Gewürztraminer, ahora se le va a dar paso a otras variedades. O sea que estamos en un momento de no saber cómo se va a desarrollar. Cómo se va a desarrollar la ayuda de Europa. Cómo se va a desarrollar el tema de los precios de los vinos, que en estos momentos el vino tinto es casi un caos de las oscilaciones de vino que está teniendo. Solo nos salvará seguir elaborando cosas diferentes,
de forma diferente, pero hay algo en lo que tenemos asignatura súper pendiente y calificación mínima, que es la comunicación. No se puede ir a los mercados internacionales sin comunicar, y no se comunica. Yo veo que está ahí el Extremadura, que está en nuestros periódicos, y sería tan importante que hoy el Extremadura y todos los periódicos destinaran el vino, se convirtiera en que lo hiciera un columnista, alguien a diario, que no sea solo el vino como escándalo cuando ocurre algo. Confundieron el tal con el tal y se quedaron ciegos 5 personas. Ahí, amigo, le dedicamos eso entero. Prohibido tal cosa, se encuentra una... No, el vino como columna, es decir, integrado en la vida de la región. Lo pueden hacer en forma de armonía, como estáis haciendo, Katy, de armonía con nuestra gastronomía. Tenemos una gastronomía riquísima. Por lo tanto, podría ser como una anécdota el que viéramos todos los días en un periódico una forma de vino diferente para cualquiera de nuestros platos diferentes. Y luego, y yo sé que va a sonar a crítica, pero yo digo lo que me parece y la gente lo sabe y lo que pienso, no lo que me parece, sino lo que pienso, una mayor implicación de nuestros gestionarios, de nuestras autoridades en la defensa de nuestros vinos. No puede ser que alguien llegue a Extremadura a un establecimiento de máxima categoría que cuenta con todo el beneplácito de nuestros gestores y pida su vino y te traigan un Ramón Bilbao contra el que no tengo nada. Cuidado, Ramón Bilbao, chapó como se lo ha montado, que ha metido su vino tinto en todas partes. Yo cuando me ofrecen un Ramón Bilbao le digo, supongo que en vez de patatera me va a dar usted un trozo de morcilla de Burgos. Y me dicen, qué irónica. Digo, no, tienen que implicarse. Es necesario que en todos nuestros actos oficiales figure el vino extremeño, los vinos extremeños. Es necesario que se mojen. Es necesario que las cartas de nuestros restaurantes tengan una carta de vino regional. Yo diría, para poder dar cualquier ayuda o cualquier apoyo, o cualquier premio, o cualquier reconocimiento, ese restaurante, ese bar, esa vinatería, lo que sea, tiene que tener una carta de producto regional. Lo que no quiere decir que nos cerremos al resto. Por supuesto que puedes pedir un Rioja, un Ribera. Ya sabes lo que es este país ahora mismo. Es, quiero un tinto, Rioja, Ribera. Quiero un blanco, Rueda o Rías Baixas. Pues no, yo le digo siempre, pero ninguna de esas cosas quiero. Vale, genial, pero tiene que hacerse. Y eso solo se puede hacer desde arriba. Cada bodeguero solo no puede implicar más costos ni más medios en seguir beneficiando. Y una vez hechas estas reflexiones, sobre las que podéis pensar, discutir, discrepar, por supuesto, lo mejor es discrepar. Solo quiero darle un saludo muy importante a la Asociación de Mujeres MAVEX de Extremadura, sobre la cual tengo el orgullo de ser presidenta de honor, que han crecido de forma increíble, y la mujer extremeña que no esté ahí dentro, ¿por qué no está? Se está perdiendo algo y por lo tanto tiene que intentar estar. Entonces démosle un aplauso a esa asociación de la que yo estoy hablando en el mundo entero. Por supuesto, a mis compañeros enólogos también y colegas, y sobre todo a los empresarios extremeños. Todo lo que están haciendo nuevo tienen que llevarlo a mostrarlo a todo el país. Y yo diría al mundo, tenemos una unión que deberíamos tener con nuestros países hermanos de Iberoamérica, que nos consideran el inicio de todo ellos, de toda esa aventura. Aprovechémosla. Ningún país iberoamericano debe estar sin vino extremeño. Muchas gracias. Vamos a empezar. Supongo, no quería interrumpir y deciros, oírlo caer.
Es increíble cómo caen nuestros cavas siempre, con qué ligereza, con qué alegría caen en las copas, de ahí la importancia de que la copa sea buena. Yo no soy de la opinión que debamos seguir rizando el rizo, de que debemos usar 25 copas, una para cada variedad. Me parece un poco exceso de esnobismo. Pero claro, gracias al esnobismo, el vino forma parte de la imagen pública, que si no fuera por el esnobismo no lo haría. Creo que lo habéis oído caer, ha caído de forma muy alegre, se mueve con mucha agilidad la copa, se llama Extrem y es de Bonaval, de Bodegas Bonaval. El color, sabéis que ahora estamos en la gran discusión del rosado de moda. Bueno, nos vamos a llevar más de una sorpresa, es decir, Francia nos impuso, entre comillas, el color Provenza, hemos empezado a seguirlo y está siendo un acierto desde el punto de vista comercio, no en todas partes y sin olvidar que tenemos variedades que no podemos hacerlas con este color y seguirán con su color clásico y habrá un consumidor clásico para este tipo de vinos. Cuando os digo que nos va a dar sorpresas es que hace no mucho tiempo fuimos al mercado del lujo, a Marbella, a presentar dos rosados de una misma marca, el clásico y el novísimo del color Provenza. ¿Y cuál sería la sorpresa cuando los resultados fueron mitad solo? Y habían llevado del nuevo, del rosado Provenza casi todo y del clásico nada. Pues no, porque puede tener el mismo estilo un Naval, por no poner ejemplos de aquí, de la Ribera del Duero, que tiene ese color blush rubor apenas, como un Gurdos de León con un color totalmente casi fucsia. Y hay consumidores para ambos. En este caso estamos con un vino muy pálido. Olerlo, no nos empeñemos al oler un cava en querer que huela a miles de cosas. Cuando ha sido una segunda fermentación en botella, a lo que huele de verdad es a la segunda fermentación. Le llamemos bollería, levaduras, como queramos en cada... Pero ese es el olor con franqueza, a no ser que esté hecho con variedades como Moscatel, como Gewürztraminer, quizá el Torrontés un poco la Müller-Thurgau, pero muy pocas más. La burbuja, sabéis que es como las lágrimas. La mayor parte de las lágrimas, por lo menos las masculinas, son falsas. O sea que no nos fijemos tan demasiado en las lágrimas ni en la burbuja, porque en su aspecto, la temperatura de la sala, la tensión superficial, la forma de la copa, la forma de lavarla, influye y no nos deja ver una burbuja y no podemos por eso criticarla. Al oído. Y vamos a oír el carbónico fluir. Y sobre todo en boca. No vemos bien la burbuja, no se desprende tan bien, vamos al oído y detrás al carbónico en boca. A mí me parece que el aspecto y el vestido es bonito, pero eso es cuestión de gustos. Uno va a decir, no, yo echo de menos el rosado fuerte. Bueno, pues el productor, la OIV, nos ha dicho que, por favor, la prueba es que ha quitado de las fichas la intensidad de color y el matiz. 2 puntos que le dábamos mucha importancia y lo ha quitado porque dice cada productor tiene derecho a hacer lo que quiera y lo que su mercado le admita. Entonces, le damos vuelta, lo volvemos a oler, profundamente está limpio, no tiene ningún problema. Es lo que se llama franqueza, que significa ausencia de defecto. No tiene ningún olor que nos trae. La entrada en boca es ligera, sentimos un punto de azúcar residual, que volvemos a decir lo mismo, eso es opinable en gustos, pero no criticable.
Es opinable en gustos porque hay quien dice a mí me gusta más seco, me gusta con una expresión o me gusta más suave, más fácil de tener en cuenta que la palabra suave, que la empleamos mal, generalmente la empleamos como la opuesta a estructurado, a recio. Suave es pequeños restos de azúcar que los percibe el consumidor. Luego es perfectamente. Es limpio. Cuando pasa a la segunda parte de la boca, la primera sensación es de frescor, la segunda es de agilidad, de facilidad, de ternura. Seguir llevándoslo hacia el final, impresiona muy bien los dos costados, sin un exceso, ni de acidez, ni siendo como es rosado, en ningún momento tiene una tanicidad que nos pueda molestar, y al final de la boca es limpio, se prolonga bien, podría pasar a la vía retronasal. Yo pienso que es un producto muy vendible. Ahora, luego viene lo que estamos diciendo, que a mí lo que me parece importante no es la promoción de estos productos aquí, es la promoción de lo que se hace aquí fuera. Y eso a mí me gustaría podérselo meter en la cabeza a mucha gente, pero a veces cuesta trabajo. ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguien que discrepe? Lo bueno es discrepar, ¿eh? Y las mujeres solemos no estar de acuerdo, lo que pasa que muchas veces no lo decíamos y ahora hemos empezado a decirlo bien. Pues tenemos que manifestarnos más que no estamos de acuerdo. Dime. Te oigo mal. Es un reserva. Aquí está alguien de bodega, de Bonaval. ¿Nos puedes decir cuántos meses tiene de crianza el cava este? Que es el rosado reserva, 18 mínimo. 18, pues 18. Claro, y ahí puede haber una cuestión de gusto. Es decir, a mí es que lo que más me gusta son los cavas muy jóvenes o son los cavas evolucionados ya maduros. Pero eso no es, o sea, eso es opinable en gustos personales, pero no en criterios de crítica. Porque sea un cava maduro y a ti no te guste, pues hombre, un hombre no deja de ser guapo por tener el pelo blanco. Los hay que están mucho mejor ahora que cuando tenían 18 años, o al revés, se han estropeado del todo. O sea, pero eso es opinable, no es un criterio claro. Bueno, el segundo vino, que es Katy. Es un vino que ha tenido un enorme éxito este año. El propietario quizá no querrá decirlo. Sí, vi para allá. Que está aquí, pero yo os puedo asegurar, porque he sido testigo de lo sorprendente que ha resultado este vino y supongo que por eso lo ha elegido Katy. José, Buenas. ¿Quieres decirnos algo de este vino? Bueno, pues es una apuesta, es un chardonnay. Son 2 hectáreas que están aquí en la carretera de Alange, dirección Alange. Y bueno, es como un reto, ¿no? Porque la variedad chardonnay, la verdad que no es el mejor clima para plantarla, pero bueno, la verdad que es una variedad que te da, que es muy agradecida, que tiene bastante aroma, tiene bastantes propiedades y sobre todo la idea era de hacer un vino blanco, lleva una crianza sobre el IA de 5 o 6 meses y hacer un vino blanco que no fuera de consumo rápido, sino que es un vino que incluso cuando pasa, digamos, para estas Navidades, una vez que ya lleva embotellado 6 o 7 meses, pues cuando va a dar todo lo que creemos que tiene que dar. De hecho, todavía nos quedan botellas, porque el año pasado se hizo la primera añada del 2021 y la verdad es que está perfectamente, no hay oxidación, los aromas son limpios, da fruta, tiene esos toques de miel, de flores y luego una boca con un poco con las características de la zona, que tiene una acidez media y muy aromático y es una variedad muy agradecida. Ya os digo que ha sido un vino con un éxito rotundo. No es la expresión característica del Chardonnay,
Yo estoy segura que si hubiera un francés aquí diría, como siempre nos dicen, il ne chardonne pas. Es decir, no tiene características de Chardonnay. ¿Pero por qué? Porque es un Chardonnay expresado en otro clima, expresado en otro terroir en general, clima, suelo y medio ambiente. No tiene la dureza de la acidez total habitual del Chardonnay, que está limada y resulta de una enorme, pero enorme expresión en boca. Si os fijáis, no hay un solo vacío desde que entra en la boca hasta que termina. Darle vuelta por los costados y no notáis en absoluto ningún tipo de agresión que rompa el conjunto. Es un vino muy fácil de beber. A mí me parece peligroso porque te puedes arrear una botella sin darte cuenta, pero claro, todos los que estamos aquí sabemos el peligro que eso tiene. Y si es verdad, ahora entiendo que digan, no, es que está despertando un gran interés porque la expresión de las variedades en nuestro territorio no es la misma. Y no es la misma porque la variedad viene en tercer lugar. Está condicionada por el clima con todas sus características, horas de sol, horas de lluvia, velocidad de los vientos, integral térmica, proximidad a una superficie de agua, temperaturas máximas y mínimas y diferenciación entre la noche y el día y entre las estaciones. Por lo tanto, es totalmente explicable. Y tampoco por los suelos, porque seguramente que esas 2 hectáreas, si bajamos a 1,80 m, en la composición vemos diferencias. Y esas diferencias es lo que hace que la expresión del Chardonnay no sea la habitual. Por lo tanto, claro, el problema es que cuando al consumidor le decimos es original, es sui generis y tal, ¿qué significa todo eso? Explíqueme usted cómo es el vino. Pues mire, original, sui generis, fácil, fresco, ¿eso qué es? No es decir nada, como tampoco es decir nada si huele a bardana, a tusílago o a lo que quieras, o a frutas tropicales, porque la gente de los trópicos nos dice que las frutas allí no huelen así. Con lo cual tenemos que ir más al equilibrio, a la estructura, a la acidez adecuada, a la expresión tánica, a conceptos que son medibles y que no sean excesivamente técnicos, porque al consumidor cuando bebe le importa muy poco esos conceptos técnicos. A mí me hace gracia cuando nos empeñamos en decirle, es que estoy trabajando con pH 3, y dirá más de uno, ¿qué será eso del pH 3? ¿Se habrá cambiado de camisa este tío? ¿Qué demonios es? O sea, yo creo que tenemos que quedarnos entre la lúdica y el concepto, con el concepto riguroso, pero a nivel divulgativo. El tercer vino, Katy, ¿cuál es? Blanco. Total. Fijaros la densidad y el movimiento en copa tan diferente de los dos blancos. El tercer vino es de mi pueblo, de Ribera del Fresno, y es una bodega que ha empezado hace relativamente poco, 4 o 5 años, y es un vino que está elaborado con garnacha común, pero tiene diferentes crianzas: acero inoxidable, tinaja y barrica de roble rumano. Y los tres lo observáis en el aroma, muy poco el roble, con lo cual no enmascara ninguna de las características. El fondo de tinaja se nota más, el acero, como sabéis, es difícil decir, esto huele a acero. La agilidad en copa es espléndida, el vestido no hay nada que decir, se viste muy bien, limpio, brillante, cristalino, como queramos explicarnos cada uno. Supongo que estará por aquí el autor, ¿no ha venido Ricardo? Mira, lo tenemos allá al fondo, voy para allá. Bueno, pues es un soñador del vino y eso lo ha transmitido a su copa. Si veis, al principio en el primer aroma no se manifiesta en exceso, pero mover bien la copa, que es donde vais a encontrar el barro primero, detrás encontráis una mínima madera, pero lo importante es el conjunto. El conjunto es limpio, es apetecible. La garnacha es
una variedad tinta, pero está elaborado en blanco, es decir, sin que entre el jugo con las partes sólidas, la piel y todo el resto, ni a temperatura que pueda adquirir color. Ojo, tiene dos fases. Esa entrada tan amable, que parece que va a ser un vino, bueno, va a ser un vino fresquito a tomar así en copa, y después te engaña. ¿Por qué? Porque es un vino que te marca inmediatamente el cuerpo que tiene, no pierde el frescor, no pierde el equilibrio gracias a la acidez, pero marca su presencia. Y desde el punto de vista tánico dices, y se mantiene hasta el final de la boca, en que en ningún momento pierde su estilo, en ninguno. Y notáis una tanicidad en el centro de la boca que la podéis sentir también en los apoyos de las piezas dentales, el que no las tenga postizas. Sería un vino que se podría tomar con muchos elementos de comida, porque tiene la alegría de un blanco, pero tiene una expresión superior. Estamos hablando, hemos bebido 2 blancos que los podríamos hacer casi sobre una comida completa. Y así nos olvidaríamos de esta obsesión ahora mismo de que un vino va solo con un plato. ¿Cómo es posible? Ricardo, Mucha tinta. Ricardo, ¿quieres añadir algo? Lo estás expresando también. ¿Sabes qué es la idea de hacer un blanco gastronómico, un blanco que pueda servir para muchos o un amplio espectro de maridajes? Poder ofrecer otra visión diferente. Quizás además con el concepto de Blanc de Noir querer con ello, expresar quizás un poco más el carácter mineral, que yo lo siento, que tiene ahí un fondo, un fondo se nota en la segunda mineral, fase de la lengua, en la entrada, ¿no? Pero en la segunda. Que queda ahí, ese carácter es ligeramente amargoso, es inevitable. Porque es una variedad tinta, poder tapar la tanicidad, por mucho que se elabora extrayendo el mosto, como bien has dicho, a casi 0 grados, sin ningún tipo de presión, solamente para extraer la mínima cantidad posible de antocianos. Ahora, fíjate, los 2 blancos que hemos tomado, sin perder su carácter de vino para acompañar cualquier comida, a mí me parece que son vinos de media mañana que no te molestaría nada tomar una copa. Podríamos empezar desde por la mañana con unas migas, que las aguantaría magníficamente. A media mañana, cuando sientes que te baja un poco el tono, te tomas una copita y te quedas nueva. Y luego sobre la comida, porque claro, lo que no le podemos complicar al consumidor es decirle que tenga que elegir una copa para cada hora, un vino para cada hora, porque entonces ya se olvida del vino. Y me parece que es una excelente... ¿Ya está en el mercado? Sí, ya llevamos desde octubre más o menos. ¿Y cómo se llama? Se llama Abaxial. Abaxial. Blanc de Noir. Con X. Realmente Abaxial, como nombre, lo que significa es la parte de detrás del eje. Y significa también en botánica el envés de las hojas. El envés de la hoja. Entonces, querer buscar esa parte de detrás de una uva tinta haciendo un vino blanco. Por eso elegimos este nombre. Pues nada, enhorabuena, y ahora a comunicarlo y a venderlo. Y si no se comunica, no existe. Y no solo aquí, no solo en Extremadura, hay que comunicarlo en todas partes. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar a catar un tinto. Katy, ¿de qué marca es? Porque las marcas tienen que dar la cara. Pues ahora tenemos un tinto de la cooperativa de Viña Oliva. Se llama Tinaja porque es un tinto de Syrah del 2021 y ha tenido una crianza posterior en tinaja de barro. Fijaros, aquí rompemos 2 tópicos. Un tópico es cuando la gente dice, no, es que eso es un vino de cooperativa, como en tono la mitad de las veces despectivo. Las grandes instalaciones pueden hacer grandes vinos
y hacer vinos también de pequeño costo y hacer vino, lo que se llama el honesto vino de todos los días. Bueno, este vino tiene un bonito color, se viste muy bien, tiene un gran brillo, está muy bien presentado en la copa. Si la movéis, notáis que es ágil, a pesar de que la densidad que notáis, la densidad se nota más en las venas de la muñeca. Si movemos el vino así, es mucho más fácil aquí en la muñeca ver la densidad que tiene. Yo también entiendo que el que no tenga mucha costumbre, si se va a poner perdido, mejor que lo apoye aquí abajo, que duche a todo el que tenga al lado. Olemos, increíble, ¿eh? La complejidad aromática que tiene es asombrosa. Estamos hablando de flores, estamos hablando de hierbas frescas, de hierbas secas, de pasto pisado por los animales, de umbría de al lado de las encinas. Estamos hablando de una cantidad de aromas increíbles que cada uno hará su ficha y los hará suyos y dirá si le gustan o no le gustan. Es Syrah 100% estañada, el 2021. Syrah, fijaros, si pensamos en el recorrido que ha hecho el Syrah desde su inicio en Persia, su gran manifestación y gran importancia en la Côte Rôtie francesa, que fueron los primeros Syrahs, la expresión de los Syrahs en el Nuevo Mundo, que son ligeramente un poco cansinos, excesivamente marcados sobre las frutas rojas, etc. Aquí no nos encontramos ese problema y eso es debido a los climas y a los suelos. Entonces, se ha aligerado esa parte cansina de la mermelada, de la confitura, etc., para ir más sobre una parte vegetal súper noble. Su facilidad en boca al entrar, que parece que no nos vamos a encontrar con una expresión tánica, pero después se agarra y bien. Es decir, la expresión tánica está, pero los taninos son jugosos y no molestan nada. Y el final de boca no hay aspereza, no hay dureza, no hay rudeza. Y después ya ahí viene el gusto también de cada uno, que dice, no, a mí me gusta el tinto más envejecido, con caracteres de más evolución. Pero esos son gustos personales. No son dificultades de los propios vinos. Está elaborado de forma muy limpia. El Syrah se ha perfectamente adaptado en Extremadura y yo lamento que no nos dé tiempo. Me hubiera gustado probar los Petit Verdot extremeños. El otro día asistí a una reunión en Madrid estábamos hablando sobre el tema de variedades foráneas que están sorprendiendo. Yo elaboré en Burdeos con el profesor Émile Peinot años y jamás pudimos utilizar el Petit Verdot en más de un 4 o un 5%. El problema era que el Petit Verdot no maduraba. Y ahora mismo, de Madrid para abajo, se están haciendo unos Petit Verdot excelentes en Ciudad Real, en Badajoz. ¿Por qué? Porque es la variedad, se ha encontrado cómoda, puede madurar bien y ese carácter que tenía agresivo, rudo, de dureza, etcétera, de la expresión tánica, lo ha convertido en carnosidad y en expresión estructurada, pero a la vez cómoda y sedosa. O sea, ha sido un cambio total que, de hecho, sería interesante que nuestras propias zonas lo aportaran a la viticultura mundial. Para decir, señores, se ha acabado el que il ne chardonne pas de los franceses, como queriendo decir, es que este chardonnay no es como el chardonnay de Borgoña. Claro que no, pero tampoco es como el de Australia, ni el de Nueva Zelanda, ni el chardonnay que yo pueda tener donde estoy elaborando, que estoy casi a 3.000 metros de altura. Puedo asegurar que la expresión de las variedades no tiene nada que ver. Bueno, tenemos que terminar. Supongo que venís a darme como en los toros el aviso. Entonces, no, lo sé. Entonces quiero deciros solo
que catar nuestros vinos es un placer y nuestra obligación como extremeños, uno por uno. Tenemos embajadores, que hoy vais a nombrar uno, yo he sido anterior, todo, pero es que no puede ser. Tenemos que ser todos y cada uno de nosotros embajadores de nuestros vinos. Si nosotros no creemos en nuestros vinos, ¿quién va a creer? Yo cuando voy a cualquier sitio y me dicen, ¿de dónde? De la ciudad más bonita del mundo, de Mérida. Para mí es la ciudad más bonita del mundo y estoy tan convencida que así lo he explicado en el mundo entero y seguiré convencida de que he nacido en la ciudad más bonita del mundo. Entonces, si no estamos convencidos que nuestros vinos están hoy magníficamente hechos, responden a un suelo, a un clima y a un entorno totalmente adaptado a la vitivinicultura, no venderemos nada. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias. Y yo sé que tenéis muchísimas preguntas, pero hoy no va a poder ser el día, ¿vale? Así que, bueno, la invitaremos de aquí a poco, antes de que llegue el verano, seguramente. Y, bueno, esperamos contar con vosotros para la próxima vez que venga Isabel. Que ya os he visto que seguro que tenéis aquí un montón de cosillas, muchas ideas nuevas, porque ella viene con un enfoque universal y con la experiencia que da la madurez. La madurez de la uva. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora aquí vamos, en media hora también tenemos un show cooking, ¿vale? Que va a hacer, tenemos aquí a los del show cooking por ahí dentro. Bueno, pues en media hora tenemos eso, pero antes de la media hora tenemos entrega de premios. Así que os tenéis que desdoblar también y acudir a todas partes. Muchísimas gracias.